Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. ¿Qué le espera a Colombia en 2023? Davivienda y el Grupo Bolívar presentaron hoy el libro 2023, en el que recopilan y describen los principales retos y perspectivas que tendría la economía colombiana durante el próximo año. Hablaremos de estas proyecciones con Andrés Langebeck, jefe de investigaciones económicas del Grupo Bolívar. La inflación parece no tener techo. El costo de vida alcanzó hasta septiembre el nivel más alto que se registra en más de 2 décadas. ¿Por qué se mantiene esta inflación tan elevada? Analizaremos el tema con Jacqueline Piraján, economista del Scotiabank Colpatria. Se encienden las alarmas en el sector empresarial. Las grandes compañías de petróleo, carbón y electricidad están muy preocupadas por los efectos de la reforma tributaria que mañana tendría su primera votación en el Congreso. También reaccionaron en contra de los nuevos tributos gremios como la ANDI y Asobancaria. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la economía colombiana porque desde ya se vislumbran dificultades para el año que viene, para el 2023. Precisamente, los analistas, los expertos de Davivienda y del Grupo Bolívar presentaron en las últimas horas el libro 2023, que habla precisamente de todas esas proyecciones. Doctor Andrés Langebeck, director de Estudios Económicos del Grupo Bolívar. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Muy buenas noches, Víctor. Pues un placer estar con ustedes y toda su audiencia en este famoso programa para explicarles y comentarles sobre el libro y las perspectivas que tenemos para el cierre de este año, el año 2023. ¿Qué variables están proyectando ustedes? No sé, inflación, crecimiento de la economía, de pronto el dólar, el petróleo. ¿Cuáles son esas perspectivas? Pues mira, en el libro... El libro tiene dos partes. La primera parte es el capítulo macro, donde analizamos todas estas variables. Yo te diría que es un documento, ese solo capítulo tiene unas 50 páginas, donde vamos desde la coyuntura económica internacional y las perspectivas, analizamos los problemas importantes de la economía norteamericana, de la economía europea, de la economía china. Pasamos a analizar la economía colombiana y hacemos un barrido bastante extenso sobre muchos de los elementos que, pues, obviamente son importantes para la toma de decisiones por parte de empresarios e inversionistas, sí, incluyendo los aspectos que nos has mencionado, el tema de la tasa de cambio, el tema de las tasas de interés, la inflación, claro, el crecimiento del producto, los riesgos y las oportunidades. Ahora, este año y empezando por el plano internacional, pues fue muy difícil, ¿no? Se viene sorpresivamente una guerra en Ucrania, también hay elevados precios del petróleo, las tasas de interés subiendo desde los bancos centrales, aparentemente una desaceleración económica. Pero ¿cómo va a ser el 2023 para Europa, para Estados Unidos, para los principales países? Pues lamentablemente creo que es un poco más de lo mismo y tal vez la medicina va a ser un poco más dura de asimilar. Realmente las tendencias que estamos viendo en los últimos meses de desaceleración económica global creo que van a continuar. Los procesos inflacionarios en el mundo todavía no han tenido un quiebre notable hacia abajo. Hay algunas economías, por ejemplo Brasil, pero son contadas con los dedos de la mano, donde ya vemos menores niveles de inflación de los que teníamos hace algunos meses. En Estados Unidos sí vemos ya un quiebre digamos en el último mes, pero hay ciertos síntomas y ciertos componentes de la inflación que no son del todo promisorios. Lo que los economistas llamamos la inflación básica realmente aumentó en el último mes en lugar de disminuir. Entonces, tenemos un problema de inflación que resta poder adquisitivo a las personas. Tenemos un aumento en las tasas de interés, sí, que obviamente hace menos atractivo el endeudamiento y tiene también consecuencias importantes sobre la inversión y sobre el consumo. Sí. Ahora, tenemos la propia guerra entre Rusia y Ucrania que está generando menores crecimientos en el mundo, no solamente en esos dos países,
sino en países que de alguna manera tienen alguna conexión económica con Rusia y Ucrania. Por Sí, ejemplo, la inversión extranjera de los Estados Unidos en Rusia, o la inversión extranjera de Francia o de Alemania en Rusia, pues obviamente se están resintiendo mucho. Y por último, yo te diría que uno de los elementos complejos en el tema macroeconómico a nivel global es el tema de la deuda pública. Hay muchos países que por efecto del COVID lanzaron programas muy ambiciosos de gasto público, sí, pero obviamente la contrapartida de esos programas ambiciosos fue un aumento en la deuda. Cuando ocurre una crisis como la del COVID, se dan dos elementos simultáneos. El recaudo cae porque las economías dejan de crecer y caen, el recaudo de impuestos tiende a disminuir y el gasto aumenta. sí. Las dos cosas al tiempo hacen que el déficit se incremente Y, y la deuda se incremente. y en medio de ese escenario, ¿cómo se moverá Colombia? En medio de ese escenario, ¿cuáles son los principales retos en materia fiscal, de endeudamiento, de recaudo tributario del gobierno nacional? Pues bueno, mira, una de los elementos que sin duda está marcando el año 2023 sigue siendo el tema de la incertidumbre. Es decir, hay muchos elementos que marcan una gran incertidumbre el próximo año. El primero tiene que ver con el tema internacional, porque nosotros somos un país abierto que depende de mucho de lo que ocurre en el resto del mundo. Nuestras exportaciones dependen del crecimiento económico global, las transferencias que hacen los colombianos que viven en el exterior obviamente dependen de la salud de esas economías, y las tasas de interés son vitales para nuestro país, las tasas de interés internacionales, porque no solamente el gobierno, sino hay muchas empresas que hacen colocación de títulos en el exterior y se financian por esa vía. Entonces, el tema internacional luce un poco complejo, pero existe mucha incertidumbre hacia dónde van a ir las tasas de interés. En el ámbito, digamos, puramente local, yo te diría que hay unos elementos tanto positivos como negativos. Para empezar por los elementos positivos, yo te diría, y creo que el que más salta a la vista, es el tema del sector de la construcción. En general, durante el año 2020 y 2021 tuvimos unas fuertes ventas del sector de la construcción en Colombia en respuesta de alguna manera a la política de los subsidios a las tasas de interés por parte del gobierno. Sí, Y esas ventas, como todos sabemos en Colombia, realmente se hacen sobre planos y las vemos ya materializadas en construcciones efectivas entre 1 y 2 años después. En esa medida, este año 2022, pero también el 2023, va a ser un año donde el sector de la construcción de edificaciones residenciales, sobre todo, va a tener un buen comportamiento. va a tener un buen comportamiento. Ahora, digamos, ¿cómo ve usted el gasto público? Porque en campaña el nuevo gobierno pues se comprometió, hizo muchos compromisos con sectores sociales, ahorita está intentando recaudar plata con una tributaria, pero al mismo tiempo se hacen otros compromisos para comprar tierras, se habla, por ejemplo, de un endeudamiento por más de 50, 60 billones de pesos solo para cumplir este punto del acuerdo de paz. En fin, ¿cómo está viendo usted esa relación ingresos-gasto de la nación? Bueno, sí, efectivamente tú lo mencionas. Digamos que hay dos elementos que están sobre la mesa. Primero, un aumento de los impuestos para una reforma tributaria que, de acuerdo a los nuevos cálculos del ministro de Hacienda, debe generar alrededor de 20 billones de pesos en el año 2023. Pero también, obviamente, el gobierno ha pensado en medidas de eficiencia tributaria, de tal manera que la evasión de impuestos disminuya. En términos de las metas de recaudo, durante la campaña y en los documentos que hemos conocido después de posesionado el nuevo gobierno, se habla de un aumento de 50 billones de pesos de aquí al 2026. También tenemos, digamos, unos compromisos importantes de gasto del nuevo gobierno. Aquí hay que destacar, por ejemplo, este programa de llevar ingresos a la población, a aquellos adultos mayores que no tienen
pensión. El programa de Petro habla de un subsidio de 500.000 pesos mensuales. Ese programa llegaría más o menos a 3 millones de colombianos que están en esa situación y tendría un costo, ese solo programa de cerca de 18 billones de pesos en un momento, digamos, donde esté trabajando en términos, donde el programa esté funcionando activamente. Pero también está el tema de compras de tierras y obviamente también lo que hemos visto es que por efecto de la fuerte inflación del año 2022, hay una población pobre colombiana que está necesitando, digamos, recursos. Entonces, algo de lo que piensa hacer el gobierno Petro es incrementar el gasto o mantener por lo menos el nivel de gasto en términos del programa de ingreso solidario, que fue un programa que nació en la administración anterior para atender el tema de COVID, Sí. que va a ser reformulado en términos de a quiénes va a llegar, en qué montos, en qué condiciones, pero vemos que por ese lado también hay una presión de gasto. Yo te diría que en términos del impacto macroeconómico de todo lo que se viene, el ministro Campo ha sido bastante claro en el sentido de que va a cumplir con la regla fiscal. La regla fiscal es una condicionante a el nivel de gasto que puede llegar a tener el gobierno de acuerdo al nivel de deuda. Entre más endeudado sea un país, o en este caso Colombia, menores posibilidades de déficit hacia futuro puede tener, porque si no la deuda estaría creciendo de una forma insostenible. Entonces, las metas de reducción de déficit en Colombia son relativamente importantes. Para el año 2023 se habla de reducir el déficit, que en este momento es cercano al 7,2, 7,4%, si uno incluye el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de la Gasolina, a más o menos un 4%. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Es que si bien va a haber un incremento en el gasto, esperamos que se cumpla esa regla fiscal y Colombia garantice la sostenibilidad de la deuda en el largo plazo, que es muy importante. Tenemos el completo compromiso del ministro Campo con este tema y creo que a pesar del incremento en el gasto que vamos a tener, la regla fiscal se cumple y eso es absolutamente relevante. Pues sería un gran mensaje para los mercados. Doctor Langebeck, muchas gracias por ayudarnos, por contarnos los detalles de este libro. Muchas gracias, feliz noche. A usted, Víctor, muchísimas gracias por la invitación y un saludo para todos. Las perspectivas económicas del Grupo Bolívar, de Davivienda, entre otros. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere, ¿por qué el costo de vida golpea más a la gente pobre que a los de mayores ingresos? Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. Es muy importante y muy preocupante, 11,44%, y corresponde a la inflación anualizada que se registró con corte a septiembre de este año aquí en Colombia. Según el DANE, esa cifra es 4,51 puntos porcentuales superior a la inflación anualizada en septiembre del año pasado. Solo en el mes de septiembre el costo de vida tuvo una variación de 0,93% y en el corrido de lo que vamos de este año, es decir, enero a septiembre, ya la inflación supera el 10%. Este dato, el costo de vida, sigue preocupando en Colombia, ya que pese a todas las medidas adoptadas para frenarla, para contenerla, al parecer se está produciendo el efecto contrario, sigue y sigue subiendo. Para analizar toda esta situación, le quiero dar la bienvenida a la doctora Jacqueline Piraján, economista del Scotiabank Colpatria. Doctora Piraján, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros en Signo Pesos. Buenas noches, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Ustedes ven los históricos de la inflación allá en el Scotiabank. ¿Hace cuánto no teníamos un costo de vida creciendo por encima del 11%? Bueno, Víctor, realmente estas tasas de inflación anuales no las veíamos desde marzo de 1999, ya más de 20 años. Más de 20 años, es decir, la inflación más alta en este siglo. ¿Qué es lo que más se ha encarecido últimamente en Colombia? Bueno, como podemos ver, en términos de precios, estamos viendo incrementos en los precios que más impactan a los hogares de bajos ingresos, pero también estamos viendo un impacto en los hogares de altos ingresos. Tenemos incrementos en los precios de los alimentos, en el costo de los arrendamientos, de los servicios públicos,
Y adicional a eso, otros ítems también están creciendo por encima de lo que suben usualmente, como por ejemplo los electrodomésticos, otro tipo de servicios como alojamiento en hoteles y servicios que también están reflejando como más altos costos en la economía. ¿Por qué los alimentos y los servicios públicos, la energía, por qué todas estas cosas, estos bienes y servicios siguen subiendo y siguen subiendo sin parar y como que no encuentran un techo? Bueno, Víctor, hace bastantes meses ya estamos sufriendo como una situación de inflación global. Estamos en una transición en la que no todas las cosas del todo están normalizadas. Vemos que a nivel internacional el precio de los insumos y de los alimentos sigue bastante alto. Y en Colombia todavía estamos en esa transición de incorporar esos mayores precios internacionales a los precios domésticos. Por eso es que, por ejemplo, uno ve que el huevo no ha dejado de subir, que también, digamos, otros productos que usan fertilizantes están incrementándose y podríamos decir que todavía estamos sufriendo esos rezagos de los impactos internacionales que incrementan los costos de producción de muchos bienes. Claro. ¿La inflación está golpeando más a algunas ciudades frente a otras o es un golpe generalizado en todo el país? Bueno, podemos decir que en promedio Colombia sí está experimentando fuertes presiones alcistas. Digamos que hay algunos matices entre regiones en las cuales podemos ver, por ejemplo, que en la costa afecta a veces más el servicio de electricidad, que hay otras regiones que enfrentan otro tipo de presiones, por ejemplo, en alimentos, pero podemos ver que a lo largo de Colombia sí estamos experimentando como más parejamente este incremento en los precios. Ahora, la inflación pues total, la que miramos, el promedio nacional, lo reporta el DANE, en su variación anual llegó al 11,44%, pero hay gente que en redes sociales nos ha dicho pilas, pilas que a veces ese dato es mentiroso, miren de pronto a los estratos más bajos, a los más vulnerables, porque ahí el costo de vida puede ser inclusive mayor. ¿Es así? Efectivamente, digamos que la inflación se mide con una canasta de referencia que coge a individuos promedios de Colombia. Entonces, en ese individuo promedio puede estar el cálculo de una persona que no es ni muy rica ni muy pobre. Cuando vemos personas de bajos ingresos, personas que tienen limitaciones, por ejemplo, para sus presupuestos mensuales, vemos que ellos gastan en proporción mayor que los salarios más altos, cosas, por ejemplo, en el mercado del diario, de conseguir, digamos, que se va a hacer de comida por la noche, de los gastos de alojamiento con el arrendamiento, el transporte, esos gastos para ellos representan más en proporción a su ingreso y como son esos tipos de gastos los que están subiendo más de precio, pues al final ellos están experimentando mayores inflaciones. Lo que nos mostraba el DAN esta mañana es que si bien en promedio un consumidor representativo en Colombia está enfrentando una inflación del 11,44%, en el caso de los hogares pobres y vulnerables, esa inflación es superior al 13%. Superior al 13%, Dios mío, ¿no? Ya el incremento salarial que fue del 10%, cuando miramos el salario mínimo se chupó toda esa inflación. Ahora, yo hago esta pregunta cada mes, ¿no? y obtengo distintas respuestas. ¿Hasta cuándo vamos a tener crecimientos en el costo de vida? ¿Cuándo vamos a tener el techo? ¿Será que ya estamos alcanzando por fin el pico? Bueno, hay unas cosas interesantes a notar y es que si bien seguimos viendo inflaciones altas, en el margen son un poquito más moderadas de las que veíamos hace algunos meses. Lo que estamos esperando en el último trimestre del año es que sigamos experimentando presiones, que eventualmente esta inflación nos llegue a superar el 12% o incluso ubicarse al 12,5% a final de este año, pero en la medida en que tenemos como una estabilización en algunos precios internacionales, por ejemplo, ya vemos que los contenedores están bajando de precio, que las materias primas se están estabilizando, y si eso se empieza a transmitir en nuestra economía, esperamos que durante el primer semestre del próximo año empecemos a ver unas moderaciones graduales en este tipo de incrementos. Entonces, estamos esperando pasar de inflaciones de cierre de este año del 12% a algo más parecido al 6% a finales del 2023, teniendo en cuenta que las cosas se están decantando un poco más y que las señales internacionales nos están mostrando un poquito más de estabilidad en los precios. Ah, pero coinciden ustedes con el ministro de Hacienda que en la pasada Junta del Banco de la República dice que el gobierno espera para el otro año una caída de 5 o 6 puntos porcentuales en la inflación. Ahora, una última pregunta. ¿Va a caer la inflación, el costo de vida por inercia o será que se puede hacer algo? ¿Hay algo que puede hacer, algo adicional que pueda hacer el Banco de la República o el gobierno para atajar los precios? Bueno, realmente como iniciamos la conversación, esta es una situación que en su mayoría se explica por efectos
de choques globales. Sin embargo, también estamos viendo que cosas como servicios está bastante impulsada porque la demanda sigue bastante robusta. Por ejemplo, una persona que hoy día quiera, por ejemplo, comprarse un carro, encuentra que las filas para obtener ese carro están un poquito largas, entonces de pronto con ese presupuesto está optando por tomar algún tipo de servicios y está presionando esa demanda. Vemos restaurantes llenos, eventos vendidos con meses de anticipación en todas sus boletas y eso sí ha reflejado incrementos en ese tipo de servicios. Lo que estamos esperando de cara a 2023 es que un poco ese comercio de bienes se normalice un poco y que esos precios, por ejemplo, del carro, de electrodomésticos, de las cosas que vienen de afuera, de los insumos agrícolas, reflejen esa parte de los choques de oferta y se empiecen a moderar un poquito más, mientras que de la parte de servicios estamos esperando que toda esta subida de tasas de interés que hizo el Banco Central, la usura al 36%, el costo del crédito incrementándose, vuelva un poquito más moderado el consumo en el largo plazo y que eso dé señales, por ejemplo, al sector de servicios, que la demanda ya no está tan dinámica como para seguir subiendo tanto sus precios y que ese efecto de demanda nos lleve a inflaciones más moderadas el otro año. Entonces, van a ser efectos combinados, uno de ellos proveniente de la parte internacional, mostrándonos que afuera los precios están menos presionados y que adentro pueden transmitirse, pero por el otro lado, la demanda también se espera que se modere un poco y que en ese sentido los hogares den señales de que ya no están dispuestos a pagar cualquier tipo de precios el próximo año y que más bien se van a volver un poquito más exigentes a la hora de decidir tomar o no un servicio y eso pues sirva para los que suministran esos servicios, claro, bajar un poquito esas tasas de incremento. Pues ojalá eso ocurra el próximo año. De momento me quedo con esa cifra, la proyección. ¿No descartan ustedes que este año cerremos con una inflación por encima del 12%? Doctora Piraján, muchas gracias por esta explicación. Una feliz noche. Muchas gracias, Víctor. Feliz noche también para ustedes y todos los televidentes. Importante que estas proyecciones las tengan ahora los negociadores del salario mínimo que están próximos a iniciar sus discusiones. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos de una firma Casa Talentos que está ofreciendo, escuche bien, 2.000 empleos en Colombia. Ya les contamos. Será votada mañana en las comisiones económicas del Congreso, plantea varias disposiciones que tienen en alerta a las empresas del sector minero energético del país. Voceros de esta industria advierten que su aprobación traería efectos perjudiciales sobre las tarifas de los servicios, también sobre los empleos y en términos generales sobre la competitividad de este sector. Veamos. Finalmente, las exportaciones de petróleo y carbón no serán gravadas, pero a cambio las empresas de estos dos sectores no podrán deducir los giros de regalías de su impuesto sobre la renta, pues en la ponencia de la reforma tributaria se consideró que estas corresponden al pago por el uso de un activo del Estado y son un gasto de producción. Las regalías no se le estaban pagando a los municipios si se descontaban de renta, es decir, no se estaban pagando regalías en Colombia, porque al deducirlas de la renta lo que estaban haciendo era un anticipo de renta. Además, se aplicará una sobretasa de renta que inicialmente será del 10%. No obstante, la Asociación Colombiana del Petróleo asegura que la reforma deposita en esta industria el 50% del recaudo que pretende el proyecto, lo que quiere decir que el sector petrolero pague 11 de 22 billones de pesos que aportará esta reforma. Esto incrementaría la carga fiscal de un 65% a un 81%, lo que hace que esta industria pierda competitividad y que muchos proyectos sean inviables. Pareciera que hay una decisión del gobierno nacional de destruir la industria privada de hidrocarburos en Colombia y lastimar Ecopetrol. Por eso apelamos a la sensatez de los senadores, de los representantes, para que impidan que eso ocurra. Esta industria por 100 años ha sido clave para Colombia en materia de autosuficiencia energética, en materia de ingresos fiscales, de recursos de regalías, de empleos. Está llamada a ayudar incluso en la transición energética, pero en la medida en que esta industria continúe y no se le destruya. Por su parte, Naturgas asegura que la reforma tributaria terminará por afectar la estructura de precios del gas natural, trayendo implicaciones sobre los usuarios, como el incremento de la tarifa del servicio público domiciliario, que hoy reciben más de 36 millones de colombianos en sus hogares. En materia de transición energética, si lo pensamos bien, estamos transitando hacia el carbón. Dejar de utilizar gas natural para generación eléctrica o para el consumo interno implicaría que esas personas y esas industrias utilizarían ahora carbón. En departamentos como el Cesar, Magdalena y Guajira, que dependen en un 90% de la extracción de carbón, consideran que la reforma tal y como quedó planteada generará afectaciones al empleo. La reforma tributaria a nosotros como trabajadores
nos golpea de una manera nefasta en el sentido que está en riesgo nuestro sustento, el sustento de nuestra familia, está el sustento de las comunidades en general, de la misma empresa como tal y del Estado. En el documento también quedó estipulado un impuesto de renta para las hidroeléctricas que incluye una sobretasa del 3%. Y varios de los más importantes gremios empresariales del país se pronunciaron sobre las preocupaciones que deja el texto de la reforma tributaria acordado con los ponentes. Veamos lo que dicen algunos de los dirigentes gremiales más importantes del país. Que todavía el tema de los dividendos y la tasa combinada sigue siendo muy alta. Sorprendentemente hay una discusión alrededor de si Colombia paga muchos impuestos o no. Sí los paga, lo dice la OECD, lo dice Banco Mundial y sobre todo lo dicen los balances de las compañías. Y luego también está la discusión alrededor del sector minero y petrolero, donde es increíblemente sorprendente que se quiera marchitar el mismo cuando ha sido la base sobre la cual se ha generado la mayoría de los ingresos fiscales y la mayoría de la capacidad del gobierno de realizar gasto de inversiones durante los últimos años. Asumimos el incremento de la sobretasa de renta para el sistema financiero que trae la ponencia, pero reiteramos la importancia de que sea temporal, como está incluido en la ponencia, pero adicionalmente, ojalá que sea descendiente en el tiempo. ¿Esto por qué? Porque una sobretasa diferenciada para un sector económico es antitécnica, resta competitividad y en nuestro caso afecta a los esfuerzos que realizan los bancos en materia de inclusión financiera. La urgencia para atender con la reforma tributaria las necesidades fiscales del país no puede significar el marchitamiento de sectores industriales y productivos que se verán afectados con una desproporcionada carga tributaria, dobles impuestos y un gran desestímulo a la actividad empresarial y la atracción de inversión. Y en otras noticias, la compañía Adecco, que es especializada en buscar y proveer talento humano para las empresas del país, anunció que cuenta con cientos de vacantes para diferentes perfiles. Escuche bien los detalles porque aquí podría haber una oportunidad para usted o alguna persona desempleada de su familia. Veamos. Muy buenas noches para todos y muchas gracias al equipo Caracol por la invitación. Actualmente desde Adecco contamos con más de 2.000 vacantes abiertas a nivel nacional, distribuidas entre 30 municipios y ciudades del país. De estas, el 45% se centran en Bogotá y las principales industrias son la industria manufacturera con 715 vacantes, la industria de apoyo administrativo con 337, el comercio al por menor y al por mayor con 320. Las personas interesadas pueden aplicar a través de nuestra página web www.adecco.com.co. Muy pendientes de esta convocatoria. Ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá para mañana, será de 4.584 pesos con 89 centavos. Subió 100 pesos con 15 centavos, una fuerte trepada del dólar en la jornada de hoy. El petróleo Brent, de referencia para nuestro país, subió 2,16%, se ubicó en $93 con 78 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 2.445.000 pesos por carga para mañana. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo un incremento de 1,50%. La acción más valorizada fue la de Promigas, con una ganancia casi del 10%, y la acción que más cayó fue Sin Dividendo Grupo Energía Bogotá, tuvo un retroceso de 1,71%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Según el reporte mundial de noticias de los Estados Unidos este año, los países que tienen una mayor libertad religiosa son los siguientes. En primer lugar, Países Bajos, le siguen Canadá, Reino Unido y Australia. Y en América Latina, los dos países que abanderan esa libertad son Argentina y México. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.